de historia. Yo no lo soy, pero tuvieron a bien invitarme a estar con ellos para preparar una colección que es la historia del derecho en América Latina. Creo que este es un proyecto muy importante, ahora vamos a hablar de él, porque se han reunido bajo la dirección, bajo la iniciativa de Pablo Mijangos, quien está aquí a la derecha. Pablo es licenciado en Derecho, después hizo un doctorado en Historia y se ha enfocado a la historia del derecho en nuestro país para tratar de recuperar, reinventar, relanzar, cualquier expresión creo que es buena en este sentido, lo que es la historia, insisto, del derecho en América Latina. Y este proyecto se está haciendo realidad gracias a la iniciativa de Salvador Vives, de la editorial Tirán lo Blanc. Salvador Vives es un entusiasta apoyador de proyectos en nuestro país. Aquí con el Colegio Nacional tenemos una colección que me dio la oportunidad de dirigirla, que se llama Derecho y el I significa que podemos vincular al derecho con muchas cosas. Tenemos un libro de derecho e infraestructura, otro de cultura, otros de forense, en fin, temas que no suelen ser analizados constantemente o regularmente desde el punto de vista jurídico. Y gracias al esfuerzo de Salvador Vives, pues esta colección va muy bien. Lo que voy a hacer ahora, en mi carácter de miembro de este Colegio Nacional, es darle la palabra a Pablo Mijangos, porque él realmente es quien ha estado impulsando el proyecto que hoy tenemos. Nos va a presentar seguramente a los integrantes del Consejo Editorial, nos va a dar las características de este proyecto. Y también quiero presentar desde ahora a la doctora Tamar Herzog. Ella es doctora en Historia, también tiene la carrera de Derecho, escribe sobre Derecho e Historia. El Fondo de Cultura Económica le acaba de publicar un libro muy importante sobre las fronteras entre España y Portugal. En Oxford University Press acaba de publicar un libro sobre una historia del derecho europeo. Y también quiero presentar al magistrado Carlos Ramos, aquí a mi izquierda. Él es magistrado de la Corte Constitucional del Perú y autor de una monumental obra histórica sobre el derecho civil de su país. Entonces, con estas características, le cedo el uso de la voz a Pablo Mijangos para que nos cuente de este muy importante proyecto. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero que nada, quisiera agradecer al Colegio Nacional por su hospitalidad para llevar a cabo esta jornada de trabajo y esta mesa redonda de cierre, y en particular al ministro José Ramón Cosío, ¿no?, que ha sido un impulsor muy importante de este proyecto, y por supuesto a Salvador Vives, director de la editorial Tirán lo Blanc. Bueno, ¿por qué nos parece esto importante, ¿no? En general, en la formación jurídica, no solo en México, sino en Hispanoamérica, nos hemos acostumbrado a una formación jurídica muy abstracta, formalista, ajena, digamos, a las preocupaciones del mundo real, ¿no? Para decirlo en corto, muchas veces en las escuelas de Derecho, los profesores dicen, una cosa es lo que yo enseño aquí y otra cosa es la realidad, ¿no? Lo cual creo que es muy preocupante, muy grave, ¿no? Porque pues lo primero que uno le viene a la mente es, bueno, ¿para qué estoy estudiando, no? Mejor ya me voy directamente al mundo real. Y una fuente, digamos, de ese desfase, de ese desajuste entre lo que se piensa en el mundo jurídico y lo que sucede a nivel de cancha es también un abandono de la conciencia histórica, ¿no?, con todo lo que ello implica. Es decir, cuando decimos que el derecho tiene una historia, no se trata de decir vamos a rescatar las normas antiguas y eso nos va a iluminar el camino. No, eso no sirve para nada. De lo que se trata es de pensar el derecho de otra manera, de pensarlo históricamente, es decir, de pensarlo en función de sus contextos, en función de sus significados, en función de su impacto en el mundo real, tomando como base de trabajo pues ese inmenso material empírico, pues que es la experiencia histórica. Y entonces el
el objetivo final de este proyecto y de esta colección es justamente reintroducir estas preocupaciones, estas investigaciones dentro o dirigido a un público más amplio que no sea simplemente el de los historiadores que nos interesan estos temas. Creemos sinceramente, ¿no?, que esto puede ser una provocación, una ocasión de diálogo para ir reconciliando, ¿no?, nuestro pensamiento jurídico con la realidad, ¿no? Cosa por demás urgente, ¿no?, tomando en cuenta pues las realidades a veces dramáticas del Estado de Derecho, la corrupción en nuestros países. También otro aspecto importante de esta colección es que no queremos que sea una colección exclusivamente nacional, ¿no?, solamente mexicana o una colección de historias nacionales. Queremos pensar también estos temas a escala supranacional, ¿no? Hemos escogido como, pues más por necesidad práctica que por otra cosa, como marco de referencia esta idea de América Latina, ¿no?, con todo lo que ello implica, y en ese sentido ha sido muy importante establecer un diálogo con historiadores de distintos países, de distintos ambientes. Tenemos un consejo editorial con 12 profesores, lo leo rápidamente: Alejandro Agüero, de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina; Mario Alberto Cajas, de la Universidad ICESI en Colombia; el ministro Cosío, por supuesto; la doctora Tamar Herzog, de la Universidad de Harvard, que nos acompaña aquí en esta mesa; el doctor Timothy James, de la Universidad de Carolina del Sur, en Estados Unidos; el doctor Andrés Lira, del Colegio de México; el doctor José Reinaldo de Lima López, de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil; la doctora Marta Lorente, de la Universidad Autónoma de Madrid; la doctora Bianca Premo, de la Universidad Internacional de Florida, en Estados Unidos; el magistrado Carlos Ramos; la doctora Elise Speckman, de la UNAM, y el profesor Víctor Uribe Urán, también de la Universidad Internacional de Florida, en Estados Unidos. Es decir, armamos un grupo de trabajo bastante diverso que nos ayude a pensar estos temas y a iniciar un diálogo que vaya más allá de lo mexicano, ¿no? Creemos que es un diálogo que puede ser muy fructífero para nosotros, para ellos y también para la discusión en su conjunto. Pero bueno, a mí me interesaba sobre todo que dos de los miembros del consejo editorial, el magistrado y Carlos Ramos y la doctora Tamar Herzog, nos platicaran un poco primero de cuál es el estado actual de la disciplina según ellos lo ven desde sus respectivos puntos de trabajo, y también, en su opinión, cuál puede ser la contribución, la aportación, la relevancia de este proyecto. Entonces, le cedo la palabra primero a la doctora Tamar Herzog, que ella va a hablar un poco en representación de los miembros del Consejo Editorial que pertenecen a Estados Unidos, Europa, ¿no?, que técnicamente no pertenecen a ese mundo latinoamericano, pero que indudablemente están haciendo una contribución importantísima a ese desarrollo historiográfico. Yo la verdad que no tengo poder a hablar por nadie, apenas por mí misma, pero si me disculpan por eso. Yo creo que la idea de hacer una colección sobre la historia del derecho latinoamericano es una idea genial y es el momento de hacerlo. Creo que tenemos mucha tradición en cada país de pensar el derecho, pero que es un momento tal vez de hacer más síntesis y cosas, cosas más generales que piensan o parte de Latinoamérica o toda Latinoamérica. Y la pregunta, yo creo que hemos discutido hoy durante la discusión que tuvimos en el Consejo Editorial, según lo que entendí yo, era cuál es la importancia de esto, por qué la historia del derecho importa, si es que importa, y qué puede aportar para las preocupaciones tanto de juristas como historiadores, pero también de cualquier persona. Y mi convicción particular, por lo menos, es que es muy importante. Y la razón siendo que creo que si se piensa bien la historia del derecho, uno se da cuenta de que incluso si las cosas parecen que perduran en el tiempo, su significado va cambiando con el tiempo, porque la sociedad que les ve y lo utiliza es distinta, y la sociedad
está en proceso continuo de mutación y por tanto la forma en que ve su tradición, utiliza su tradición, reinterpreta su tradición, quiere cambiar su tradición, continuamente está desarrollando también. Y creo que si somos capaces de pensar en estos procesos continuos de uso y reutilización de cosas, también de innovación y de aportaciones, nos ayudará a pensar el presente y el futuro. Para mí, pensar en la pluralidad del pasado es una forma de pensar realmente en el presente y en el futuro. ¿Qué otras posibilidades pueden haber? ¿Cómo podemos repensar lo que tenemos ahora de modo diferente porque los retos que tenemos son distintos, porque vamos cambiando? Hemos discutido esta mañana con el ministro Cosillo cómo la experiencia, me gustó mucho el ejemplo que dio, cómo la experiencia que pudieron tener los legisladores y los jueces con la regulación del petróleo puede explicar los retos que tienen ahora para regular telecomunicaciones e Internet. Son campos distintos y, sin embargo, la experiencia es un poco la misma, de salir de lo que se sabe y lo que se sabe manejar a un campo en donde no se sabe todavía cómo funcionar. Luego, aunque estoy convencida de que cada país tiene su propio derecho y tiene sus propias tradiciones, creo que comparten más en común. En general, creo que todos, la humanidad, compartimos más en común de lo que pretendemos. Y desde luego también es verdad para los países de esa región. Y entonces a mí me gustaría que resaltamos esto, porque pienso que pasamos demasiado tiempo resaltando las diferencias y los conflictos y no pensamos tanto en lo que tenemos como herencia común en el derecho y en general. Entonces tal vez es una nota un poco optimista, pero creo que es un momento también de pensar en cómo somos iguales y no solo cómo somos diferentes. Entonces aplaudo esta idea de mover en esta dirección. A continuación, bueno, quisiera cederle la palabra al magistrado Carlos Ramos del Tribunal Constitucional de Perú. Es uno de los historiadores del derecho más destacados del continente, es autor de una monumental historia del derecho civil peruano, ¿no? Que digo, a mí me enoja mucho que esa obra no se conozca y circule más fuera de Perú, pero también pues me gustaría que el magistrado nos platicara un poco de su visión de cómo se ve desde América del Sur el estado actual de la disciplina, la relevancia también que pueda tener una colección de este tipo y sobre todo considerando pues que él ha sido magistrado del Tribunal Constitucional 4 años, aún sigue siendo magistrado del Tribunal Constitucional peruano, desde la perspectiva de un practicante del derecho, ¿no? ¿Por qué es importante acercarse a la historia y acercarse además a la historia con tratando de alcanzar un auditorio transnacional, un auditorio mucho más amplio? Bien, yo tenía preparado un texto, pero prefiero ofrecer mi testimonio sin el texto, será en todo caso objeto quizás del manifiesto, ¿no? Mi actividad básicamente ha sido a lo largo de los años de carácter académico, ¿no? En el campo de la historia del derecho. La historia del derecho en dos áreas, porque se llamaba Historia General del Derecho y Historia del Derecho Peruano. Desde hace 5 años, o sí, un poco menos, soy magistrado del Tribunal Constitucional del Perú. Y ustedes comprenderán que eso es un saltar, yo lo digo siempre, como de una torre de marfil a un campo diagramante, ¿no? Porque de la misma manera como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nuestra, el Tribunal Constitucional en este caso, es un tribunal de cierre, ¿no? Es decir, la jurisdicción interna entre nosotros se cierra en el Tribunal Constitucional. Y es más, podemos tener la potestad, algo que tenemos que usar con mesura, de declarar nulas las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y también los actos administrativos que dice la Administración, el Poder Ejecutivo, o declarar inconstitucionales las normas que pida, por ejemplo, el Poder Legislativo.
Bueno, yo creo que la historia del derecho tiene, lo comentaba en la mañana, no solamente una utilidad, digamos que damos por descontada, de carácter propedéutico, ¿no? De carácter formativo. Creo que el derecho requiere ciertamente de una base humanista, requiere de que los abogados y de allí también los jueces no solamente estén preparados desde el punto de vista práctico o desde el punto de vista teórico en el campo de las distintas disciplinas jurídicas, sino que es necesario también con que cuenten con una cultura jurídica, y nada mejor a mi juicio que la historia desde esa perspectiva. Pero también atribuirle solamente un papel formativo a la historia del derecho sería insuficiente. Yo soy un convencido que la historia del derecho puede tener, no todos los días ciertamente, pero sí ocasionalmente, un papel práctico, un papel utilitario. Les comentaba yo en la mañana, por ejemplo, de que una municipalidad en el Perú que alegaba tener títulos coloniales, de pronto observamos de que la real cédula que exhibían como título, que por supuesto no es un documento esencial como muchas veces se cree, pero en este caso lo invocaban como tal, tenía validez, y resulta de que no podía, estaba firmada supuestamente por un virrey del Perú, ¿no? Virrey de Amadís Junyent, en 1746. Pero ocurría de que el virrey no tenía capacidad legal para expedir reales cédulas, ¿no es cierto? Y que además ese virrey el año 1746 ni siquiera había llegado al Perú. Es decir, simplemente se trataba de un documento falsificado, ¿no? Y claro, había que cotejar las fechas, pero también advertir de que las reales cédulas no eran especies legislativas que producían los virreyes, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, numerosos procesos judiciales, algunos con una gran repercusión internacional, por ejemplo, para disputarse los tesoros que se hundían en naves españolas y que eran reclamados, por un lado, por descubridores de tesoros que consideraban que a partir de las reglas de derecho romano, ¿no es cierto?, las reglas de ocupación podían hacer las suyas, pero también los argumentos del Estado español, que aseguraba que, dado que iban en bandera española, eran de propiedad de España. Y en efecto, en las cortes de Estados Unidos, en una corte de Florida, concretamente ganaron un proceso judicial hace unos 2 o 3 años atrás. El Estado peruano intervino, pero su argumentación no fue la más feliz, porque básicamente la línea de defensa se orientaba en el sentido de que las monedas habían sido labradas en el antiguo virreinato del Perú, en Potosí, ¿no es cierto?, esta famosa mina hoy establecida en Bolivia, que todavía sigue funcionando, dicho sea de paso, y también habían sido acuñadas en Lima. La Corte de Florida declaró fundada el reclamo solamente para España, y en cuanto al Perú dijo que cuando se produjo el hundimiento de la nave en 1803 no existía como Estado. Creo que de pronto si la táctica de defensa habría sido otra, por ejemplo, alegar de que formaban parte de manera integrada del virreinato del Perú como un reino más de España, debían concurrir en lugar de ser excluidos de la distribución de estos recursos, ¿no? Entonces, quizás si hubieran tenido los procuradores del Estado peruano o los defensores un profesor de derecho indiano, de historia del derecho, les habría ido mejor, ¿no? Bueno, para otra vez será. Sí. Seguramente no van a faltar juicios de esa naturaleza. Bueno, creo que por otro lado, la iniciativa de Tirance-Loblanche, que espero sea llevada a cabo, ¿no es cierto?, venciendo cierto escepticismo natural, digamos, en la industria editorial, ¿no?, pueda ir prosperando. Yo creo que es un proyecto de larga dimensión, ¿no es cierto?, que requieren, por otro lado, quizás también ir a otros mercados, ¿no es cierto?, de los que actualmente existen, pueda hacer posible una biblioteca que
nos hable de una historia del derecho latinoamericano o iberoamericano, como se le quiera llamar, pero que pueda reconstruir espacios de nuestra historia que no están suficientemente reconstruidos. Yo hablaba del derecho precolombino, que en verdad desde hace mucho tiempo nada serio se dice, por lo menos en el mundo académico de la historia del derecho. Creo que es la ocasión como para reflexionar sobre eso. Una nueva visión del derecho indiano, ¿no? Que se dice que solo por camuflaje, con un afán, digamos, de disfrazar la realidad colonial, se llama derecho indiano, pero que tuvo en efecto un discurso de base legitimadora, ¿no es cierto?, convalidatoria, sin caer en los extremismos de la leyenda negra o la leyenda dorada. Creo que pueda situar en sus justos límites, ¿no es cierto?, la función de las instituciones del derecho indiano, ya sean aquellas producidas en España, ya otras nacidas en el Nuevo Mundo. Y bueno, creo que una visión, por otro lado, también interdisciplinaria, ¿no? Temas como, por ejemplo, el derecho tributario, ¿no es cierto? Creo que no han sido adecuadamente trabajados, ¿no? Sin duda, el desarrollo en el siglo XIX de situaciones como la independencia, el proceso de formación de las constituciones, los primeros códigos, las razones por las cuales determinados estados como México, por ejemplo, abrazaron el sistema federal, o la Argentina, o fines del siglo XIX Brasil, y por qué otros países, principalmente del Pacífico, en cambio abrazaron sistemas unitarios de gobierno. El caso de Colombia, por lo general, el caso de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile, también resultan, creo que importante explicarlos, ¿no? El proceso de codificación, ¿no es cierto?, que también nosotros tuvimos una dinámica de circulación de los códigos. Por ejemplo, el código de Andrés Bello, que fue el Código Civil chileno de 1855, tuvo una circulación porque se implantó en otros países, se implantó en Colombia, se implantó en Venezuela durante un tiempo, incluso en Centroamérica. Lo propio, el código de Dalmacio Vélez Arfield, de 1869, y que en verdad estuvo en vigencia en Argentina hasta hace muy poco tiempo. Yo no sé por qué lo derogaron, ¿no? Se pensaba que ya estaba en desuso, pero creo que bastaba una reforma. También tuvo un sistema de circulación. Y muchas de estas cosas no se conocen, ¿no? Es decir, tampoco lo que nos falta es una suerte de diálogo, una relación, yo diría, más intensa entre los distintos espacios que integran en América Latina, ¿no? Y trabajos de esta naturaleza creo que también van a servir para conocernos entre nosotros. Sí, muchas gracias. Le cedo la palabra al director de la editorial Tirán. No tenía nada preparado, pero bueno, voy a decir alguna palabra. Hace unos años yo asistía a un grupo de editores españoles que siempre nos reuníamos de derecho, un poco para hablar de la situación del mercado y tal. Ahora va María José, ya me ha suplantado en muchas cosas y en esa también. Y me acuerdo que siempre pensaba, idea que creo que he trasladado a María José y creo que de ello comulga, que no teníamos nada que ver con cualquiera de estos señores. ¿Por qué? Porque eran empresas fundamentalmente de capital multinacional que no concebían la edición como la generación de un conocimiento que se transmite al público, sino que la concebían básicamente pues, como el que vende tornillos. Bueno, pues esta colección demuestra que efectivamente no tenemos nada que ver con estos señores y que mi percepción no estaba del todo equivocada. Realmente este proyecto tiene su pequeñísima e insignificante intrahistoria. Es una idea original de Pablo y de José Ramón, que en una cena en San Angelín, una discusión absolutamente demoledora, me convencieron de que la hiciéramos. No es verdad, lo acepté creo que inmediatamente. Y bueno, pues creo que es una colección que
se trata de generar, que trata, como todas las colecciones de la editorial, de generar un conocimiento. Un conocimiento, pero generar un conocimiento, hoy hablábamos en la reunión, Marta lo decía, hablaba del conocimiento, los conocimientos olvidados. Vamos a intentar que no sea un conocimiento olvidado. Lo digo porque esta colección plantea retos logísticos y de distribución que creo que hay pocas editoriales que puedan afrontar. Creo que la editorial Tirán es de las pocas que puede sacar un libro a la vez en toda Iberoamérica, en 2 idiomas, con medios electrónicos por detrás para difundirlo, con logística, que tiene el expertise de conocimiento de autores y temas suficiente como para poder hacerlo. Con lo cual creo que es un proyecto editorial de verdad un poco a la medida de la editorial, o la editorial a la medida del proyecto. Y por otro lado, el proyecto arranca hoy. Querría subrayar algo en lo que ya ha incidido Pablo, que es la calidad y la variedad de los integrantes del consejo, del comité científico, como le queramos llamar, de la colección, a los que, por cierto, doy a todos las gracias por haber venido hoy, por haber aceptado la invitación, por haber aceptado ser parte del proyecto. Básicamente representan a los países más importantes de América Latina, no a todos los países, porque no sería imposible, junto a Estados Unidos y España. Y decir también que ya se está perfilando un plan editorial, que es un plan editorial que no puedo adelantar, obviamente, porque no puedo adelantarlo por razones obvias, pero que es un plan editorial complejo. No va a ser una colección simple de una única tipología de libro, porque no puede ser. Va a ser un plan editorial que integre obras que serán manuales, otras que serán obras de ensayo, otras que serán obras de referencia, monografías, incluso podríamos tener algún tratado. Y esto sí que me permito tener la indiscreción de decir que muy probablemente convocaremos un premio para las monografías que consideremos que son más interesantes publicadas en el ámbito de América Latina. Y nada más. Bueno, entonces, pues este es el plan. Digo, ya tenemos dos manuscritos ya en proceso editorial, otros 2 están a punto de entregarse, también algunas traducciones, y evidentemente pues es un proyecto de largo plazo que esperemos pueda sostenerse, del cual pues iremos informando periódicamente, pero sí con esta ambición, subrayando un poco esto que decía Salvador, ¿no? De que queremos generar conocimiento, es decir, no se trata de publicar por publicar, ¿no? Sino que también queremos incidir en la conversación más amplia sobre el derecho, sobre la historia y sobre los problemas de nuestros respectivos órdenes jurídicos. Me parece que es indispensable recuperar el papel de la historia en la conversación pública. La historia no es simplemente efeméride, no es simplemente cultura general, ¿no? Tratar de decir, oye, yo sé mucho sobre Hidalgo, pero no sé para qué me sirve eso, ¿no? Sino más bien es un conocimiento indispensable para pensar el presente e imaginar futuros posibles, ¿no? En la medida en que logremos impulsar eso en el ámbito jurídico, creo que esta colección cumplirá evidentemente su cometido. Bueno, pues ya no me extiendo más y pues muchísimas gracias a ustedes y también a todos los miembros del Consejo.